El episodio anterior lo titulé Leyendas Mexicanas, parte 1. Esto es por el hecho de que nuestra cultura o nuestro folclore cuenta con una infinidad de relatos y leyendas en cada región de nuestro territorio mexicano. El día de hoy voy a seguir con una segunda parte de este tema, ya que como les decía son muchas las leyendas que podemos encontrar, muy interesantes y que creo que nos pondrán un poco los pelos de punta. Bueno, pues como les decía la semana anterior, para entrar un poco en contexto y en ambiente, vamos a cambiar la música, vamos a cambiar el fondo del video. Prepárense un café si es que pueden. Si están trabajando, bueno, pues disfruten estos relatos y estas leyendas que he preparado para ustedes. Así que comenzamos. Voy a comenzar con una leyenda la cual es del estado de Querétaro y se titula La leyenda de la Zacatecana. Esta casa, ubicada en la calle de Independencia, fue el centro de una trágica historia. Corría el siglo XVII y en Santiago de Querétaro había un gran auge de la minería. Ahí llegó a instalarse una pareja proveniente de Zacatecas, sin descendencia. Después compraron la única casa con balcón de la antigua calle de la Flor Alta. Ya que el señor era dueño de varias minas, pasaba largas temporadas alejado de su casa, dando pie a rumores acerca de la fidelidad de su esposa. Repentinamente, el minero desapareció por un tiempo y la Zacatecana refería que su marido había ido a su tierra a ver sus negocios. Lo que pasó en realidad fue que la Zacatecana, que tenía amoríos con uno de los criados, mandó a matar a su marido, enterrándolo en uno de los subterráneos de la misma casa. Al aumentar los rumores acerca de la Zacatecana y el criado, ella optó por matarlo, dándole sepultura en el mismo lugar que a su marido. Ambos cuerpos fueron encontrados en el año de 1906. Una mañana del mes de abril, amaneció en la banqueta que ve a la plazuela de las Tamboras el cuerpo de la Zacatecana, acribillado a puñaladas. Nunca se supo quién fue el autor de este crimen, pero el pueblo y sus gentes, al saber la infidelidad que había cometido, colgaron su cuerpo en el balcón principal de su casa. Durante muchos años, esta casa estuvo deshabitada, ya que los vecinos decían que por las noches se escuchaban ruidos y apariciones extrañas. Actualmente, esta antigua casona se encuentra en remodelación y alberga el Museo de la Casa de la Zacatecana. Interesante, ¿no? Pero bueno, la siguiente leyenda que les quiero contar es la leyenda del Callejón del Beso. Esta es la leyenda sobre el tierno amor que se profesaban dos jóvenes, Carlos y Ana. Ella, hermosa y pura, frisaba en los 20 años. Era cariñosa e hija única. Él tenía 25 años. Era apuesto, fornido, tez morena, de carácter arrogante y las mejores cualidades morales, como la de adolecer de ningún vicio y dedicarse a cumplir con el trabajo que su tío el escribano le proporcionaba, estimulándolo con la promesa de que a su muerte heredaría su despacho. En estas condiciones conoció a Ana, esto por casualidad, y ambos quedaron unidos por un lazo indestructible. Carlos pasaba a menudo por la casa de Ana cuando salía de su trabajo y ella, con el afán de verlo, se situaba en el balcón de su casa luciendo un mantón de Manila que su padre le había obsequiado, de modo que cuando el joven pasaba, ella le obsequiaba una dulce y cariñosa sonrisa. Así pasaron varias semanas hasta que él se atrevió a saludarla y la joven le correspondió con una amable inclinación de cabeza. Al día siguiente se inició una plática cordial y más tarde, acompañada de dulces frases, se dieron promesas de amor. Pasaron las semanas y los meses, deseando realizar sus más dorados sueños ante el altar.
Al contar con la aprobación de la madre de ella, doña Matilde, que veía con buenos ojos las relaciones de su hija con aquel joven de irreprochable conducta, aunque de escasos recursos económicos. El padre, por otro lado, tenía planeado casarla con un amigo suyo, potentado residente de España y a quien Ana no conocía. De acuerdo con los jóvenes, doña Matilde juzgó pertinente comunicarle al padre aquellas relaciones que no habían pasado de tiernos coloquios al pie de su ventana. En cierta ocasión, el padre sorprendió a los jóvenes en amable plática y después de amonestar a Carlos le prohibió que volviera a ver a su hija. En cuanto a ella, la amenazó que de continuar aquellas relaciones las recluiría en un convento. Ninguno de los dos amantes quedó contento con la actitud del padre y Carlos decidió seguir las relaciones a sus espaldas. El joven ante todo esto decidió alquilar una habitación en una casa situada frente a la de su novia, donde había una especie de postigio a la altura de la ventana, por donde él podía hablar libremente con su novia sin ser descubierto y fraguar un plan que pudiera ablandar al padre. Así pasaron varias semanas, viéndose solo por las noches desde la ventana de la joven y el escondrijo de él cuando el padre dormía. Sin embargo, una noche, al sospechar aquellas misteriosas entrevistas, el padre se levantó de su lecho, sacó de su mesa de noche una filosa daga y ciego de ira se dirigió a la ventana. Se le interpuso en el camino su esposa, tratando de disuadirlo, pero llegó con la joven, quien al ser sorprendida pretendió dar una explicación sin que le diera tiempo, pues el padre le había clavado ya en mitad del pecho aquella daga. Ana quedó moribunda boca arriba en el pretil de la ventana e inclinada levemente a un costado, con un brazo caído hacia el callejón. En ese momento la luna iluminó dramático cuadro y se observó cómo el joven amante, movido por el más profundo dolor, tomó la blanda mano de su novia, le imprimió un tierno beso y dos ardientes lágrimas humedecieron aquella azucena marchita. Se cuenta que el joven, ante su desdicha y para encontrarse definitivamente con su amada, se suicidó. Desde entonces, se le llamó a esta callecita el Callejón del Beso. Una historia bella, pero a la vez trágica. Continuando con los relatos, vámonos ahora a la ciudad de Veracruz. Les contaré la leyenda de la Sirena de Tamiagua o la ninfa del la Huasteca. Hace muchos años en Rancho Nuevo, un pueblo que existió entre Temapache y la hacienda de San Sebastián, dentro del municipio de Tamiagua, vivía una viuda llamada Damasia, acompañada de su hermosa hija Irene, una joven de tez morena y ojos aceitunados y larga cabellera negra. En una ocasión, durante un Jueves Santo, Irene había ido a traer leña por el rumbo de Paso de Piedras, un acto prohibido en esos días. Al retorno a su casa, la joven llegó sucia por el trabajo realizado, por lo que le dijo a su madre que tomaría un baño. Su madre le contestó: «No, hija, te condenarás. En estos días no debemos agarrar agua, mucho menos bañarnos». Pero Irene tomó un jabón y se fue rumbo al pozo a lavarse la cara. Minutos más tarde, su madre escuchó unos gritos de angustia. Era Irene, quien gritaba pidiendo ayuda. De pronto sus gritos se convirtieron en lamentos. Cuenta la leyenda que en medio del pozo se levantó una gigantesca ola y ella se convirtió en otro ser. Su boca se hizo de pez, sus ojos más grandes, su negra cabellera y su piel se tiñeron de rojo, y sus piernas desaparecieron formándose debajo de la cintura una cola de pez babosa y con escamas. La inmensa ola arrastró su cuerpo por el río rumbo al mar. Inmediatamente, los lugareños la siguieron en pequeñas lanchas hasta la laguna, y cuando estaban a punto de alcanzarla, se apareció un extraño barco de madera viejo, destrozado y feo. De pronto, ella saltó hacia él con una sonrisa burlona
y cantos macabros que decían Petén Ac, que significa giren, giren o circulen en huasteco. A partir de ese momento, Damasia, la mujer que se quedó viuda y sin su hija, cada jueves santo se dirigía a la playa con la ilusión de volver a ver a su hija Irene. Los pescadores cuentan que cuando oyen sus fúnebres cantos se alejan del lugar, porque aquel que la vea sufre desgracias. La sirena se convierte en una rubia y hermosa mujer de dulce voz, pero cuando los pescadores se acercan a contemplarla, un espectro voltea sus lanchas y se embravecen las olas del mar. ¿Cómo la ven el caso de la sirena de Tamiagua? Interesante también, ¿no? Lo siguiente que les contaré, más que leyendas, son relatos de acontecimientos que le sucedieron a personas pues ya más actualmente, por lo que serán consecutivos, ahora sí que uno tras otro, y espero que también sean de su agrado. El primero se titula Sentí claramente un cuerpo detrás de mí. Un día en la noche del 1 de noviembre comenzamos a contar historias metafísicas, cosas que en realidad suenan ficticias, pero que sin embargo a muchos nos han sucedido. Iniciamos al azar y tocó el turno a mi madre. Ella, muy interesada en el tema, se trajo a la mente una de sus mejores fábulas. Una madrugada, al levantarme para ir a dejar la puerta a mi padre, como comúnmente lo hacía todos los días, salí de la recámara y sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. A pesar de ello, me dirigí a la cocina para entibiarle un té y prepararle un lunch. De pronto, sentí claramente un cuerpo detrás de mí, algo como si fuera una pared, y no podía retroceder ni voltear. Quise gritar y mi cuerpo no reaccionaba. Eso duró unos segundos, y cuando su padre habló para avisarme que ya era hora, que se le había hecho tarde, presurosa y espantada le dije lo que me acababa de suceder. Él comentó que esas cosas no existían y que todo eso era provocado en ocasiones por el cansancio de nuestro cuerpo. Acudí a acompañarlo a la puerta, pero después no me van a creer lo que sucedió. Al cerrar la puerta de la calle y cruzar el patio, volví a sentir ese escalofrío, y al ir a la mitad del patio oí claramente cómo alguien se quejaba, un quejido que no puedo explicarles, fuerte, triste, el llamado chillido del muerto. Lo único que se me ocurrió hacer fue correr, no voltear para atrás y meterme pronto a la casa. Desde ahí, creo que sí existe otra vida distinta a la de nosotros, que existe otras dimensiones y que tal vez nosotros somos los que nos metemos en su espacio y que ellos posiblemente también se sienten temerosos de nuestra presencia. Todos los presentes nos quedamos perplejos ante la historia narrada, mudos e indecisos, decidimos cambiar de tema y entonces contamos algunos chistes. Este lo envió Denise H. de México DF. El siguiente relato que les voy a contar se titula Me enteré que la señora ya estaba muerta cuando yo hablé con ella. No sé a qué se deba que la gente crea tantas cosas. Muchos se preguntan si serán verdad. Lo que sí podemos decir que es cierto es que las leyendas han tenido y tendrán gran influencia en el devenir de los pueblos. Supongo que esta leyenda se parecerá a muchas, pues trata de la aparición de un ser fallecido. Esto sucedió una vez que fui a casa de mi abuela. Hubo una reunión en la que, como siempre, los niños no tienen lugar y se tienen que conformar con jugar con los tontos juguetes que les dan. Yo estaba aburridísima, tirada en la cama de mi abuela, viendo la televisión, cuando de pronto entró a la recámara una señora que no conocía, pero que me inspiró confianza. De pequeña, no acostumbraba a ser muy sociable que digamos. Sin embargo, me puse a platicar con la señora. Ella era una anciana de cabello canoso, muy amable. Me llamaron para cenar y la señora me dijo que fuera, que ella se quedaba un rato más en la recámara para ver la televisión. Unas semanas después,
Mi abuela se puso a hacer limpieza y sacó unas fotos. Yo me puse a verlas y una de ellas estaba la viejecita del otro día. Cuando le dije a mi abuela que conocía a la señora, le dio risa. Me dijo que no era posible, pero no me dijo por qué. Tiempo después me enteré de que la señora ya estaba muerta cuando yo hablé con ella, que de vez en vez llega a visitar el lugar donde vivimos tantos años y que ese día decidió saludarme. Este relato lo mandó Mari Carmen del TEC de Monterrey. El último relato que les voy a platicar se titula Me percaté de que se encontraban las marcas de las manos de unos niños. Aproximadamente a finales del año 2002, una tía hermana de mi madre me pidió que la llevara a un pueblo llamado Santo Domingo Tomaltepec, que se encuentra en el estado de Oaxaca. Salimos de la Ciudad de México a las 8 p.m. aproximadamente. Durante el transcurso del viaje no paré el automóvil ni para llenar el tanque de la gasolina. No me quise detener porque tenía que llegar a una hora razonable a la Ciudad de México y además me sentía cansado. Llegamos al pueblo donde teníamos que dejar a la tía. Todavía estaba oscuro ya que llegamos de madrugada. Abrí los seguros del auto y mi madre y mi tía se bajaron de él. Yo no me quise bajar para no perder tiempo. Solo le di la vuelta al auto y salí. Por la ventana del auto me percaté de que estaban muy sucios, llenos de polvo, porque casi al llegar al pueblo tuve que pasar por un pequeño tramo de terracería y fue ahí donde se pudo haber ensuciado. Al llegar a mi casa, metí el auto al garage y me fui a dormir un rato. Cuando me desperté, debía lavar el auto, así que busqué todo lo necesario y justamente cuando me encontraba detrás del auto, me percaté de que en la fascia de este se encontraban las marcas de las manos de unos niños. ¿A qué hora se acercaron niños al auto? Si no me paré en ningún momento, y cuando llegué al pueblo era de madrugada y pues no había ningún niño cerca. ¿Por qué y cómo sucedió esto? Es algo que no puedo explicar, pero sí me sacó de onda. Este es de Cecilio, de Tomaltepec, Oaxaca. Y pues bueno, con esto damos por terminado el episodio de esta semana. Me despido de ustedes agradeciéndoles por haberse quedado hasta el final de estos relatos que investigué con mucho gusto para que ustedes los escucharan y apartarlos un momento siquiera de lo cotidiano. Les dejo también mis redes sociales, pues para que sigamos en contacto. Les pido que, pues ya que llegaron hasta el final de estos relatos, me dejen sus comentarios si es que les gustó, si algo me faltó, si tuvieran algunas leyendas que ustedes conozcan o algunos relatos en los cuales quieran que comunique, pues háganmelo saber y con gusto lo haré. También si les gustó, pues déjenme un like, suscríbanse, activen la campanita pues para que les lleguen notificaciones y estén al pendiente de todo el contenido que vaya subiendo. No me queda más que volverles a agradecer por regalarme unos minutos de su tiempo. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden que este contenido lo hacemos todos. Hasta la próxima.